Hola queridos, bienvenidos a Tolewole y bienvenidos a otro tutorial de pulseras veraniegas. Hoy les mostraré esta pulsera monocolor súper sencilla. Básicamente se trabaja con un solo hilo, por eso el mío es de un solo color. Pero si usáis hilo degradado o varios hilos a la vez, podéis hacerlo multicolor. Tenéis una cinta en cada extremo para cerrarlo. Se atan con un nudo y os lo voy a enseñar en color rosa. Tengo aquí un hilo rosa muy sencillo, de un grosor de 3 a 4 aproximadamente. También uso mi aguja del 3 para esto, así que es una aguja muy pequeña para que todo quede bien firme y compacto. Y por supuesto, también pueden hacerlo muy bien con restos de lana. Empiezo con una cadena de cadenetas muy corta. Para ello hago 2 cadenetas. Dejo un trocito aquí para usarlo después como cierre. 1, 2, ya las tengo aquí. Luego inserto el ganchillo en el primer punto otra vez. Y tejo ahí un punto bajo. Así que hice 2 cadenetas y en la primera hice un punto bajo. Luego giro la pieza dejándola caer hacia la izquierda y entonces inserto el ganchillo en este pequeño bucle que tengo aquí abajo, justo al principio. Y paso el hilo por ahí una vez. Lo subo y hago también un punto bajo. Entonces giro de nuevo hacia la izquierda y ahora ven estos 2 bucles que tengo aquí. 1, 2. Todo es todavía muy pequeño y muy compacto y ahora paso el ganchillo por estos 2 bucles y saco el hilo a través de ellos. Tengo 2 en la aguja y hago el siguiente punto bajo. Luego giro a la izquierda y repito. Aquí tengo de nuevo los 2 bucles. Paso por ellos, saco la hebra y hago un punto bajo. Giro otra vez a la izquierda. Aquí están los 2 bucles. Pinchar, sacar el hilo y hacer un punto bajo. Dejar caer de nuevo hacia la izquierda. Aquí tengo los 2 bucles. Paso el hilo, 2 en la aguja y cierro. Y aquí ya pueden ver cómo el patrón se forma poco a poco en ambos lados. Volver a inclinar hacia la izquierda. Y repetir. Girar. Insertar, pasar por 2, girar, insertar, tomar hebra, pasar por 2, girar, inserta y saca 2 en la aguja y pasa. Y así el patrón sigue desarrollándose. Voy a tejerlo hasta el final y luego les mostraré la pulsera terminada. El movimiento se repite ahora simplemente una y otra vez. Ya he cortado el hilo aquí, simplemente lo saco y la pulsera ya está lista. Es realmente muy sencillo. Básicamente es un movimiento que se repite constantemente y que crea este patrón tan bonito. Da la impresión de que está trenzado. Aquí los hilos se entrelazan una y otra vez. En los lados se ve este patrón tan ordenado y aquí en las 4 variantes de color. Les mostraré esto de nuevo con lana más gruesa, simplemente para que sea más fácil de ver.
Y para esto, de hecho, usaré hilo de camiseta muy grueso y mi aguja del número 8. Les mostraré el comienzo otra vez porque puede ser un poco confuso. Aquí tengo mi hilo y he tejido mis 2 primeras cadenetas. Luego vuelvo al primer punto, que es este de aquí, y tejo un punto bajo. Muy sencillo. 2 cadenetas, un punto bajo. Luego giro la labor. Y aquí abajo en este bucle, que creo que ahora se ve mucho mejor que con la lana fina, con el hilo fino, insertar la aguja. Y ahí también tejer un punto bajo. Entonces giro todo de nuevo. Y tengo aquí estos 2 hilos en los que también he estado insertando el ganchillo. Ahí es donde inserto la aguja. Y paso el hilo a través de ambos. Vuelvo a tener 2 hebras en la aguja. Lo paso, ya tengo mi siguiente punto bajo hecho. Giro de nuevo hacia la izquierda. Y vuelvo a pasar por los 2 pilares. Saca el hilo hacia arriba. Y tejo mi siguiente punto bajo. Giro todo de nuevo. Y aquí tengo de nuevo los 2 hilos por los que ahora paso la aguja. Y tejo mi siguiente punto bajo. Gira de nuevo a la izquierda y ahora ya puedes ver aquí el comienzo del patrón. Y aquí se obtiene precisamente este efecto que siempre vemos aquí, esta hebra que cruza por el centro y los hilos que se entrelazan así. Así que otra vez alrededor, luego aquí otra vez a través, pasar el hilo, tirar hacia arriba y vuelvo a girar y con cada hilera se añade aquí una nueva barra. Aquí tienen la versión extra grande, pero con la misma técnica que las pulseras finas. Pero lo que también demuestra es que, por ejemplo, se pueden hacer correas para bolsos muy bonitas con este patrón usando otro material, claro, o también un llavero muy bonito. Y así es como el patrón sigue funcionando con el movimiento. Aquí de nuevo las 2 tiras que quedan aquí en el lado derecho tras el giro y aquí otra vez las 3 o en realidad 4 bonitas pulseras tejidas a ganchillo, cada una en un color, muy sencillas pero con un patrón realmente impresionante. Y espero que todo esto les haya gustado y se hayan divertido. Si es así, dejen un pulgar arriba, suscríbanse, no olviden activar la campana y nos vemos la próxima vez en Tole Vole. Hasta luego. Adiós.